Gloria a Dios. Bienvenidos en esta mañana los niños, excepto la clase de la hermana Gladys. Los demás pueden subir, incluidos los adolescentes de 17 años también pueden subir. No sé si en esta mañana nos visita alguien por primera vez. ¿Alguien nos visita por primera vez en esta mañana? Levanta la mano, ¿dónde estás? ¿No? Bueno, pues de todas maneras, bienvenidos a todos en esta preciosa mañana. Nos regocijamos, nos alegramos, como bien decía el hermano Miguel, y como hemos podido cantar con el gozo y la paz de Dios, y sintiendo el respaldo. Una de las cosas importantes es sentir el respaldo de Dios en todas las quehaceres de nuestra vida, absolutamente en todos. No solamente en momentos donde nuestro espíritu, donde nuestra mente percibe bien y hay contentamiento y hay suficiente, sino también podemos reflejar la paz del Señor en nuestra vida, aun cuando las cosas bajo nuestro punto de vista no funcionen tan bien. Yo hace unos días estaba diciendo a unos hermanos lo que dice la palabra, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan a bien aquellos los que aman a Dios. Damos gracias, Señor, en esta mañana. Doy los saludos de la hermana Paco y Mari. Ellos en este momento están ya de regreso, llegan esta tarde, pero me dan los saludos de parte de ellos para la congregación y damos gracias al Señor por ellos. Amén. Vamos en esta mañana a leer en la palabra, en el libro de Génesis. Génesis, vamos al capítulo 12 y leemos los primeros versículos del capítulo 12 de este libro del Pentateuco, primer libro de la palabra, y que nos ha sido dado para entender, nos ha sido dado para corregirnos, para conducirnos, nos ha sido establecido los 66 libros de la palabra para nuestro bienestar, nuestra educación espiritual, crecimiento, madurez. En definitiva, la palabra es el manual, como muchas veces hemos dicho, el manual de conducción, el manual para poder poner en marcha toda nuestra vida, poner en marcha nuestra familia, nuestro comportamiento en el trabajo. En definitiva, un libro que nos ha sido dado, que es palabra de Dios. No es que en este libro esté la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, la cual necesitamos para conducirnos en esta vida, en todos los años que estemos por esta tierra. Hemos dicho en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice la palabra así: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por darnos el privilegio de poder alimentar nuestro espíritu y nuestra alma con su voz, con su palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta aquí este versículo. Luego estaremos viendo algunas citas bíblicas más. La semana pasada, no sé cuántos se acuerdan del título.
del título que pusimos la semana pasada a la palabra. Estuvimos hablando de la voz de Dios requiere obediencia. ¿Cuántos se acuerdan? Y no solamente quiero preguntar cuántos se acuerdan, ¿cuántos han experimentado que la obediencia a la palabra trae bendición? Porque no es lo que oímos, sino lo que obedecemos. Porque de oír, oímos mucho, pero obedecer, obedecemos poco. Por ello, en el apóstol Santiago, él dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Bien, yo quiero en esta mañana, por la semana que vamos a tener, en esta próxima semana, Dios mediante, quiero hablar acerca de las familias o familias bajo las promesas de Dios. Familias bajo las promesas de Dios, que yo diría que es un poquito la continuación de lo que habíamos estado hablando la pasada semana acerca de la voz de Dios requiere obediencia. Encontramos aquí a través de este pasaje a un hombre de Dios, un hombre que Dios tenía un propósito con él. Y encontramos que Dios le habla y le dice que tiene que salir de la casa de su parentela, de la casa de su padre a la tierra que él entrará. Ahí podemos encontrar que hay varios puntos, diríamos, entre ellos vivir y obedecer la voz que Dios le dio. Obedecer la voz de Dios le iba a requerir, como a cada uno de nosotros, obediencia, pero también compromiso. Le iba a requerir, y él sabía que iba a pasar por momentos de dificultad. Pero él no dudó en ese momento, sino que él salió de la casa de su padre y de su parentela, y él se marchó. En aquel momento Abraham no tenía hijos, no tenía el privilegio de tener hijos, algo que podemos entender, que lo podemos leer en el capítulo 15, también del mismo libro de Génesis, cuando Dios le habla a Abraham, Abraham le habla a Dios, y diríamos le presenta un poquito las quejas a Abraham a Dios, porque no tenía hijos, no tenía prole, no tenía quien iba a heredar, y Dios ahí le habla, le promete un hijo. Yo quiero esta mañana, cuando hablamos acerca de familias bajo la promesa de Dios, yo estaba esta semana pensando en la cantidad de familias que pueden y que hay en la redondez del mundo. Pero más que cantidad de familias, sino culturas. Muchas veces podemos pensar que las culturas pueden estar en contra de la obediencia, en contra de la práctica de la palabra. Pero creo que no es así. Hay muchas culturas. Está la cultura latina, la cultura europea, los países de Indonesia y toda. Y cada cual tiene su cultura. Ahora el problema no es que haya muchas culturas. El problema es si las culturas se someten a la palabra o no. Si la cultura no importa, y mismamente en nuestra propia nación, hoy podemos gozar de una iglesia multicultural, una iglesia que está formada por nosotros, gloria a Dios por cada uno, podemos decir que hay varias culturas. El problema no es que haya varias culturas, el problema es si cada cultura quiere vivir la palabra conforme a lo que piensan y si la cultura se está poniendo por encima de lo que dice la palabra o no. El problema es que muchas veces las culturas nos comprometen con el resto de la sociedad, nos comprometen con el resto de las familias. La cultura muchas veces puede ser una piedra de tropiezo cuando somos tan culturales y tan poco bíblicos. La cultura puede ser un entorpecimiento para cumplir lo que la palabra dice y estamos en contra de ello. Así que, tal como hemos leído, puede venir una pregunta a nuestra mente y es esa pregunta: ¿por qué siendo cristiano tengo que pasar por tantas dificultades
tantos sufrimientos y familia. Y son muchas las veces que Dios dice en su palabra que las familias son bendecidas en Él. De hecho, hay ahí la promesa que Él le hace a Abraham, como hemos leído en estos versículos, y como podemos leer también allí en el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le promete ese hijo a Abraham, y le dice que en Él y a través de Él vamos a ver que ahí, a través de esas palabras que Dios le dice a Abraham, ahí empieza a germinar el cumplimiento de la propia palabra donde dice que en Él vamos a ser benditas todas las familias de la tierra. Yo me preguntaba estos días, ¿y cómo es que si hay esa promesa a Abraham, puede haber tantos problemas en las familias, en los matrimonios? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantas separaciones? ¿Por qué tantos problemas de padres con los hijos con los padres? Y podemos acudir a aquella parte donde encontramos y decimos, claro, es que eso se da porque la palabra así lo dice y la palabra se tiene que cumplir, que los hijos se levantarán contra los padres contra los hijos, la nuera contra la suegra y tantas. Y como eso dice la palabra así, bueno, pues no está mal que yo me discuta con mi suegra o que yo me discuta con mi padre porque total es cumplimiento de la palabra y digo, no te dejes engañar. Porque ¿sabes de quién dice eso? Que los padres se levantarán contra los hijos contra los padres, en los hogares donde no reina Cristo como el Señor y dueño. Pero entendemos que en la iglesia muchas veces también surgen esas situaciones y como he dicho antes, pues nos preguntamos que siendo cristianos, ¿por qué tenemos que atravesar por tantas dificultades y tantos sufrimientos en la familia? Quiero decirte también que en Él, como Él dice, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Tal como hemos leído en esos versículos y también como leemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios comenzó el universo humano con bendición. Dios no comenzó el universo, no comenzó la familia, no comenzó los hogares con maldición, sino con bendición. Dice en ese versículo, y siempre y a lo largo de la raza humana, el deseo de Dios ha sido y es mantener a las familias bajo sus promesas. Dios no creó la familia. Dios no creó la familia para maldecir ni para que la familia tenga que padecer, tenga que sufrir. Dios no creó la familia para que cada uno haga lo que quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Jamás Dios no es así, no lo ha hecho así. Y es por eso que el objetivo del diablo siempre ha venido, como dice la palabra, a robar, matar y destruir. Porque el diablo siempre se levantó contra la obra de Dios. Y el objetivo del diablo siempre es y seguirá siendo destruir a las familias. Dios le dice a Satanás que de la simiente de la mujer iba a salir el que le iba a derrotar, el que le iba a vencer. El diablo siempre se ha opuesto a la madurez, al crecimiento, a la estabilidad y a la bendición dentro de la familia, precisamente porque Dios le aseguró que él iba a ser derrotado. Le aseguró y le dice allí por el capítulo 3 de Génesis que la simiente de la mujer le iba a herir a él en la cabeza. Mientras la simiente del diablo se tendría que conformar con herir al hombre, al hijo del hombre en el calcañar. El diablo se levanta contra toda estabilidad familiar. El diablo no quiere que tú camines en victoria. Dios le dice al diablo cuando le da esa palabra de que iba a ser herido en la cabeza, que él iba a derrotarle, y no con ejército ni con fuerza humana,
sino que Él le derrotaría en su propia vida, en su propio cuerpo. No iba a llamar Jesús al ejército de millares y millares de hombres. Ni Jesús iba a derrotar al diablo con su propia fuerza humana, sino con su propia vida. Porque si hubiera sido con ejército humano y hubiera sido con fuerza humana, hoy nosotros no podríamos decir que nosotros somos más que vencedores, puesto que somos débiles también y tendríamos que hacernos de ejércitos humanos para vencer las tentaciones y las cosas del diablo. Pero cuando Cristo empezó a sufrir, cuando Cristo subió a la cruz del Calvario en favor de la bendición de la familia, no fue con el ejército, sino fue con su propia vida. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, la derrota del diablo fue cuando Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por cada uno de ellos yo estoy aquí. No fue un tema carnal ni humano, sino fue un tema espiritual. Por lo cual tenemos que continuar diciendo que las familias hoy pueden gozar de las promesas de Dios. Ahora, la bendición de Dios, ¿qué incluía? ¿Qué incluía no solamente, sino qué incluye y qué va a seguir incluyendo la bendición de Dios? Lo primero que Dios incluye en su bendición para cada uno de nosotros, lo primero que Dios buscó en la vida de Adán y de Eva, lo primero que Dios proclamó cuando le habló a Abraham, no fue una bendición de prosperidad económica. Lo que Dios le habló a Adán y a Eva no fue que ellos serían ricos, que tendrían oro, que tendrían animales, que tendrían plata, que tendrían lo material. No, lo primero que Dios le empezó a hablar tanto a Adán y a Eva como a Abraham y a otros muchos y a nosotros, cada uno de nosotros, nuestra bendición no viene, como bien decía el hermano Miguel, porque mire la nevera y esté llena, o porque en la nevera y esté medio vacía, te vengas abajo. La bendición de Dios sobre los hogares, la bendición de Dios sobre las familias en este tiempo, lo primero que podemos levantar, lo primero que podemos decir es cuando oímos la voz de Dios. En esa voz hay obediencia y en la obediencia hay la bendición. Lo primero que Dios quiere para cada familia es que atendamos su voz, que atendamos su palabra, que seamos bendecidos por Él. Y cuando nosotros empezamos a entender que Dios está derramando de su gracia sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, cuando entendamos que la necesidad es levantar un hogar, que el pilar principal y el altar que se levante en la casa sea el altar de Dios, donde podemos adorar, donde podemos bendecir a Dios, donde el primer lugar que se ocupa en nuestra casa es el nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro Dios, entonces podremos decir que nuestra casa está en la bendición de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 29, no vamos a parar a leerlo. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya hemos dicho muchas veces, y creo que nos acordamos, creo que lo entendemos, que cuando habla de imagen y de semejanza no está hablando de una imagen, hablando en lo físico, ni en la semejanza está hablando a ser igual que Él, sino que cuando habla de imagen está hablando acerca de una vida de santidad, parecernos no en lo físico, sino en la santidad, proveyendo autoridad sobre la creación, proveyendo alimento para los animales y en especial para Él. Pero date cuenta que lo que expone Dios desde su corazón es crear al hombre a su imagen. Y cuando hablamos de imagen, estamos hablando imagen igual a santidad. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando acerca de igual a perfección. Lo primero que Dios hizo fue establecer un orden dentro del hombre que Él iba a crear. No pronunció estas palabras antes de crear al hombre. O sea, después de crear al hombre, sino antes.
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, no lo había creado todavía. La raíz que había en el corazón de Dios era levantar una familia en el respeto y en el temor a Dios. Lo primero que Dios estableció en su corazón fue crear una familia que le honrase, que reconociese que todo cuanto poseía pertenecía a Dios. Era un orden dentro del hombre que iba a crear, porque ese orden sería el que gobernaría a la familia. Pero el diablo se ha podido enorgullecer, reconozcámoslo así, que ha recibido mucha obediencia a sus mandatos y poco escuchar la voz de Dios. El diablo se ha querido salir con la suya. Y mi pregunta que yo me hacía y que yo estaba haciendo, ¿por qué hay tanto sufrimiento y tanta desolación y tanto divorcio y tanta ruptura y tantos conflictos y tantas discusiones y tantas tentaciones dentro de la familia? Precisamente porque hay una promesa de parte de Dios sobre la familia que anden en la bendición de Dios y que el diablo ha querido derrotar a la familia trayendo engaño, mentira, trayendo divorcios, trayendo tanto sufrimiento. Hombres que se oponen a que sus mujeres estén en la iglesia, mujeres que se oponen a que sus maridos vengan a adorar a Dios. ¿Cuántas familias tenemos que sufren y padecen? Adán fue creado con necesidades. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Adán esperó en Dios la provisión. Adán esperó que Dios le proveyese para sus necesidades y una de sus necesidades es su compañía. Eva fue la respuesta a la provisión que Dios le iba a dar a Adán. Dios mismo fue el que le trajo la compañía a Adán. No puedes dudar, escúchame en esta mañana, no puedes dudar de que la persona que tienes a tu lado es la que Dios te ha proveído para que juntos podáis adorar y reconocer la soberanía de Dios en el hogar. Génesis capítulo 2, verso 22. Mira hasta qué punto Dios quiere la unidad en el matrimonio. Hasta qué punto Dios ha querido formar la familia en la armonía y mandato de Dios. Que Dios lo mismo que hizo a Adán podía haber hecho a Eva. Lo mismo que creó a Adán podía haber creado a la mujer. No. Pero no pudo, no quiso hacerlo así. Porque no tendría los sentimientos de amor acerca de su esposo. Y no tendría los mismos sentimientos de amor del esposo a la esposa. Y es tremendo lo que la palabra de Dios dice en esos versículos, te los voy a leer. Para que entendamos que la persona que tenemos a nuestro lado es la persona que Dios te dio. Y como tal tienes que cuidarla. Por ello muchas veces hemos dicho lo que dice la palabra ahí, que Dios sacó a la mujer del costado del hombre. No la sacó de los pies para que no la pise, no la sacó de la cabeza para que sea superior, ni la inteligencia venga de la mujer. Aunque las mujeres son más inteligentes que los hombres. Puedo asegurar. Algunas se ríen, otros no. Pero no la sacó ni de la cabeza para que mande, ni de los pies para que la pise. La sacó del costado, cerca del corazón, para que la ame. Para que no le haga padecer,
para que la reconozca, que salió de su costado. Dice la palabra del Señor ahí en Génesis 2:22, entonces de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pero mira, hermanito mío, las palabras que salieron del corazón de Adán, porque era la matriz de la familia, el reconocimiento de la edificación del matrimonio, el reconocimiento de la edificación de una familia con los hijos que vendrían después. Verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No voy a poner a explicar ahora lo que Dios me habló en cierto momento, ya lo he repetido muchas veces y hay hermanos que hablando personalmente con ellos, yo les expliqué lo que Dios me dijo, lo que era ser una sola carne. Pero te puedo asegurar que quizás hasta entonces no lo había entendido, pero a partir de aquel momento lo entendí. Lo primero que hizo Dios con ellos fue unirlos. Porque si el hombre fue hecho conforme a la imagen de Dios, a semejanza de Dios, la mujer fue sacada del hombre con los mismos razonamientos, con las mismas necesidades, con las mismas capacidades y con una gran capacidad de amar. También te lo puedo decir. Dios puso a dos personas en el huerto para que caminaran juntos, razonaran juntos, porque ellos serían el instrumento para la creación humana. Y cuando hablamos de amor entre dos personas en el huerto entre dos personas, cuando hablamos de ese caminar juntos, estamos hablando de la esencia depositada, de la esencia de Dios depositada en el corazón del matrimonio. Pero Dios tuvo que hacer las 1001 para que eso prevalezca. En una ocasión llegó un hombre de cierto lugar y de cierta edad a las urgencias de un hospital con una mano herida o con una herida en la mano. Llega allí a urgencias, llega el enfermero y le mete prisas, si tenía que meterle prisas, nervioso, que me tengo que marchar, que tengo que irme, me tiene que curar antes que a nadie y ya tengo prisa. Y el enfermero se queda mirando y le dice, oiga, ¿por qué tiene tanta prisa? Y él le dijo, me tengo que ir a la residencia porque tengo mi esposa ingresada 5 años. El enfermero lo mira y le dice, bueno, si usted tiene su esposa ingresada en la residencia 5 años, ¿usted no cree que su esposa tendrá la paciencia como para esperar que usted sea curado y luego usted se va? Si es que cada mañana yo voy a desayunar con mi esposa a la residencia, ¿y usted no cree que su esposa puede esperar a que usted llegue después de curarle? El hombre le dijo, es que mi esposa no entiende. Mi esposa tiene un Alzheimer muy avanzado y ella no me conoce. Voy y no me conoce, pero es mi esposa. Tengo que ir a verla. El enfermero le mira a su rostro y le dice, bueno, si su esposa tiene un Alzheimer de 5 años muy avanzado y no le conoce, ¿por qué tanta prisa? El hombre herido se gira,
le da una palmadita en el hombro y le dice, mi esposa no me conoce, pero yo sí le conozco muy bien. ¿Qué te dice? El enfermero se gira con lágrimas en los ojos y le dice, yo quisiera tener esa clase de amor con mi esposa que usted tiene con ella. No sé si entiendes símil de eso. Cuando Dios establece la unidad matrimonial, y yo estaba estudiando esto y venía a mi mente, en una ocasión yo prediqué acerca de las promesas que se hacen en las bodas, me ha tocado hacer muchas. Y hay algunas que me dicen, varias, no me pronuncies la palabra enfermedad o salud, eso no quiero yo saber nada de eso. ¿Le parece bien? No lo repito. Pero la verdad es que cuando uno u otro cae enfermo, muchas veces es el abandono por no afrontar una enfermedad así. Y es verdad que muchas veces vienen conflictos y discrepancias entre la pareja. Es verdad y tenemos que acudir nosotros como pastores. Varias veces hemos tenido que acudir, a veces hemos salido contentos porque hemos conseguido un arreglo. Otras veces hemos tenido que casi llorar porque hemos visto una ruptura. Y nos preguntamos, ¿qué clase de familias tenemos? Nos preguntamos, Señor, somos tus hijos. ¿No tenemos capacidad de soportarnos? ¿No tenemos capacidad para aguantarnos? ¿No tenemos capacidad para saber llevar adelante un conflicto? ¿No tenemos capacidad para saber que un día delante de Dios hemos tomado una promesa de seguir juntos hasta que la muerte nos separe? Que por una circunstancia o por otra surgen cosas y al final terminamos uno por un lado y otro por otro, consecuencias sufriéndola los hijos. Pero quiero decirte en esta mañana, y posiblemente algunos de los que están aquí que no están casados dirán, bueno, esto es una predicación para los casados. Digo, no te equivoques, porque si no estás casado tú tendrás esperanza, fe para casarte un día. Acuérdate de lo que te estoy diciendo hoy. Pero quiero continuar diciéndote que hay, es verdad, muchas veces conflictos. Pero el problema no es que hay conflictos. El problema es que no sabemos lidiar con ellos. El problema no es que haya problemas ni dificultades. El problema es que no sabemos llevarlos adelante. No sabemos llevar el asunto delante de Dios. No sabemos pararnos y seguir proclamando lo que en el día en que nos unimos en matrimonio habíamos proclamado juntos hasta que la muerte nos separe. No sabemos tomarnos de la mano y delante de Dios diciendo que somos una sola carne. Mira lo que le dijo Adán a Eva. Y no solamente a Eva, había 3 personas en aquella boda. Si algo dijo Adán, lo dijo a 2. Estaba Dios oficiando la ceremonia, estaba Eva y estaba Adán. Los 2 formaban parte, porque era la única pareja que había. Y Dios estaba presidiendo, estaba ofreciendo esa ceremonia. Y cuando Dios terminó la ceremonia, Adán con todo su amor, con todo su cariño, mira el rostro de Eva y le dice, alta o baja, más fea, más guapa, más gorda, más fina,
es igual, no te mando que hagas régimen, pero tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Quiere decir que sí o sí eres mía. ¿Sí o no? Y Eva seguramente miró a Adán y le dijo, bueno, pues me tengo que conformar como Dios te hizo. ¿Qué le voy a decir? ¿Le voy a poner la falta a este tipo? Quizá, no sé si derecho o jorobado, pero es lo que hay. Se tuvo que conformar. Ahora había algo importante, que había participado Dios, que los había hecho Dios el uno para el otro, que sin duda vendrían dificultades, claro que vendrían, que sin duda vendrían problemas, claro que vendrían, pero ellos aprovecharían la situación para poder ir delante de Dios diciéndole lo que eran. Hermanas, hermanos, tenemos un cometido delante de Dios. La mujer cumpla, Primera de Corintios capítulo 7, allá, la mujer cumpla con el marido y el marido con la mujer. Y si me permites un poquito, también me meto ahí, donde la palabra dice que el hombre no se niegue a la mujer ni la mujer al hombre. Hermano, cuida de lo que tienes a tu lado, porque si tú no lo cuidas, otro hombre va a venir a cuidarlo. Mujer, cuida a tu marido, porque si no lo cuidas, vendrá otra mujer a darle lo que tú nunca le has dado, o lo que muchas veces te niegas. Eso a tener esa actuación, tener ese estilo de vida, no es estar viviendo bajo la promesa de Dios, porque Dios no te ha dado la promesa para que vayas picando de flor en flor, no te ha dado la promesa para tu vida, para tu familia, para que te vayas fijando en otro hombre, o te vayas fijando en otra mujer, o te pases el tiempo delante del ordenador, o vayas a un lugar o a otro, o te desentiendas de tus obligaciones en tu casa, o te desentiendas de tus obligaciones como marido. ¿Queremos estar viviendo bajo las promesas de Dios? Sí, claro. Pero si queremos estar viviendo bajo las promesas de Dios, busquemos lo que la palabra me dice a mí como marido y te dice a ti como mujer. Yo no estoy hablando de que mi casa es una balsa de aceite. Pero sí te puedo decir algo. Mi casa no es una balsa de aceite, pero es la casa donde reina Dios. No te olvides. ¿Sabes que en mi casa tenemos conflictos muchas veces? Los tenemos. Sí, yo te estaría engañando si dijera que no. Pero Dios reina. Y eso para mí. Todas las hermanas que aquí soy guapísimas. Cierro los ojos para que nadie se crea que le digo una más que a otra. Guapísimas, buenas hermanas, cariñosas, todo lo que queráis. Pero como la mía, ninguna. Puede dar el aplauso al Señor. Podéis decir que mis hijos tienen faltas, que uno es jorobado, que el otro es gordo, que el otro es fino. Pero como los míos, ninguno. Como mi nuera, ninguna. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Dios me ha dado. Mi casa. Por ello Dios le dice a Adán y a Eva, y los dos serán una sola carne. Pues cuando hemos entendido que somos una sola carne, entendemos que tenemos un solo Dios, un solo gobernador. La segunda bendición que Dios le dio fue una autoridad espiritual para multiplicarse y gobernar. Los hogares, no puedo hablar a personas inconversas, estoy hablando a personas creyentes. Estoy hablando a la iglesia. También el capítulo 1, verso 28 de Génesis, también lo dice.
ya después de haber creado a Adán y a Eva. Dios se presenta delante de Adán y Eva y les da esa autoridad espiritual para multiplicarse y gobernar en la tierra. Dice, los bendijo Dios. Lo primero que hace Dios es bendecir. Y los bendijo Dios. Y les dijo, ¿qué decíamos el domingo pasado? Oíd, la voz de Dios requiere obediencia. Y ellos estaban atentos, posiblemente una vez que ya Eva le puso las condiciones a Adán y Adán le puso las condiciones a Eva y dijeron, bueno, aquí lo único que hay aquí ahora somos tú y yo. Entonces Dios se presentó. A ver, ¿qué nos va a decir ahora Dios, el que nos ha creado? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que el Dios le da es el orden espiritual. Los bendijo. La bendición de Dios en una familia, la bendición de Dios en un matrimonio, la bendición de Dios en un hogar, la bendición de Dios donde quiera que tú vayas, la bendición de Dios tiene que ir en tu vocabulario, tiene que ir en tu comportamiento, tiene que ir en tu razonamiento, tiene que ir la bendición de Dios hasta cuando estás practicando el sexo con tu esposa. La bendición de Dios no puede faltar nunca, porque el día que falte te sales del orden de Dios. Ah, no, yo cuando estoy en el tema del sexo con mi esposa, ¿cómo va a estar la bendición de Dios? Hay muchos que dicen, no, si eso es pecado. ¿Cómo que es pecado? ¿Por qué le dice Dios? Después de su bendición dice multiplicaos. ¿Qué te crees que fue con mando a distancia? Claro. Dios dijo, mira, ahora voy a inventar un mando a distancia para que ni os dorméis juntos y tengáis hijos. Hombre, pues estaríamos bien. Ahora, lo que no podemos olvidar es que el sexo es el fruto del amor que Dios primero puso en los corazones. No podemos olvidarlo. Porque el día que lo olvidemos, empezamos a vivir fuera del orden. Dios le dio al hombre la habilidad, no solo para tener hijos, sino también para liderar la familia. Le dio autoridad, habilidad. Dios le hizo varón y hembra para que todas las naciones del mundo pudieran reconocerse como hechas de una misma sangre. Les dio autoridad. Hizo de ellos dos todas las naciones, la que más tarde en el capítulo 12 y en el capítulo 15 de Génesis Dios le dice a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serían benditas en él. Un hombre capacitado en autoridad espiritual. Un hombre capacitado para la obediencia a la palabra. Un hombre capacitado para comunicarse con el Dios de la creación. Un hombre capacitado para obedecer lo que Dios le decía. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a tierra que yo te mostraré. No salió previa consulta en los mapas y por internet. No, cuando él salió de la casa de su padre, de su parentela, salió en la fe de que el que le había hablado, el que le había prometido, le iba a cumplir todo cuanto le había dicho, y en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y en él somos benditas todas las familias de la tierra, aquellos que verdaderamente queremos obedecer lo que su palabra dice. Lo que no podemos es requerir promesas en desobediencia. No, eso no es así. Por lo tanto, descendientes de Adán y Eva, pasando por la vida de Abraham y Sara, llegando al acto o al hecho de Noé, pasando por Josué, David, Daniel y otros muchos,
Hoy nosotros podemos decir que estamos recogiendo la obediencia de la palabra en aquel tiempo. Podemos decir que estamos recogiendo las promesas que Dios le dio a Adán y Eva, las promesas que Dios le dio a Abraham, y así sucesivamente, corriendo la Biblia toda entera en el cumplimiento de la obediencia a su palabra. Las familias tenemos autoridad para que en el nombre de Jesús sean levantados altares en nuestros hogares y poder derrotar todo espíritu de desobediencia y destrucción. Por ello decimos que para que todas las naciones del mundo pudieran reconocerse como hechas de una misma sangre, descendientes de una misma estirpe, y ser incitados por ello mismo a amarse unos a otros, dándonos pruebas y una preciosa herencia, llenad la tierra. Y esto se nos ha otorgado a los hijos de los hombres, que hemos sido hechos para habitar juntos sobre la faz de la tierra. Capítulo 17 de Hechos. Versículos 26, 27 y 28. Y de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Dios ha establecido un orden en la familia, un orden correcto. Dios ha establecido ese orden y no es una imaginación, porque no podemos caminar ni movernos, hermanos, por imaginación. No es una escultura. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y en el último versículo de la palabra, en ese capítulo 1 de Génesis, nos dice que vio Dios que era bueno todo, en gran manera, todo cuanto había hecho. Si todo lo que Dios hizo era bueno, pregunto yo en esta mañana, si todo lo que Dios hizo era bueno, ¿por qué la familia de hoy no vive en bendición? Si todo lo que Dios había hecho era bueno, ¿por qué la familia dejó de ser buena? Yo decía, al principio, creo que os acordaréis, yo estaba diciendo, si somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que padecer y por qué tenemos que sufrir? Te voy a decir, si todo lo que Dios ha hecho es bueno, ¿y por qué la familia dejó de ser buena? Te digo, porque Dios estableció leyes para la familia. Sumisión y obediencia a su Creador. Leemos en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. La pregunta, ¿por qué la familia dejó de ser buena? 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La familia dejó de ser buena y dejó de percibir las bendiciones de Dios porque la primera familia falló, desobedeció, creyó a la mentira antes que a la verdad y dejó de llamar bueno a lo bueno y empezó a llamarle malo por cuanto comieron y desobedecieron. La ley es para mantener el orden y la bendición en la convivencia humana. Donde no hay ley, hay desorden. Y donde hay desorden, Dios no está. ¿Te das cuenta por qué la familia dejó de percibir? Porque hay desorden en las familias. Hay adulterio físico y mental. Hay mala administración económica y moral. Y cuando hay desorden, Dios dice, pues, ya te apañarás. No quieres mi orden, quieres su desorden. Y ahí es donde está el problema. Podríamos leer, pero son muchos versículos para no pasar tiempo. Lo queréis apuntar en Génesis capítulo 14, versículos del 33 al 40. Responsabilidad y dedicación en la pareja hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Aquí sí que quiero leer capítulo 2, versículos 24 y 25 de Génesis. Hermano Efra, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay muchas veces desorden, mucha índole. Estaríamos toda la tarde hablando de lo que es el desorden. Hay desorden en que lo primero que ocupa el corazón de algunos de los dos cónyuges son los hijos antes que su cónyuge. Hay desorden porque se ama más y se quiere estar más con los padres que con la persona que Dios te ha dado. Yo no digo, ni estoy diciendo, ni me malentiendan, que los padres no se tienen que amar. Hay que amarles, hay que estar con ellos. Pero lo que dice la palabra es que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, el primer lugar en tu corazón no pueden ser tus hijos, el primer lugar en tu corazón no pueden ser tus padres, el primer lugar en tu corazón tiene que ser primero Dios y luego tu esposa o tu esposo. Cuidándole, guardándole, uniéndote, sirviéndole el uno al otro, porque Dios ha hecho una sola carne. El matrimonio establecido por Dios es un matrimonio indisoluble. Solo matrimonios estables producen familias en bendición. La desobediencia del primer matrimonio trajo grandísimas consecuencias a esta sociedad. Ponte de pie en esta mañana. Si quieres vivir bajo las promesas de Dios,